Bienvenidos a Una vida con propósito. En esta ocasión vamos a tener un tema muy interesante y del cual todos debemos ser parte y no algunos. El tema es: fui formado para servir a Dios. Muchas veces pensamos, o antes pensábamos, que el servicio a Dios era para algunas personas que hacían esa carrera, que estudiaban para eso, y nunca íbamos a imaginar. Traigamos a la memoria al apóstol Pedro, cuando todavía no conocía a Dios, era un pescador y estaba en su barca, lavando las redes porque no había podido pescar lo que necesitaba, y allí tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo. En ese mismo momento no solamente tuvo el encuentro, sino que también tuvo el llamado a servirle, porque después de que Jesús hizo un gran milagro, eh, nos cuenta la Escritura que Él le dijo que le iba a ser pescador de hombres. Y ese mismo llamamiento nos hace a todos nosotros. Por supuesto que hay cargos ministeriales de apóstoles, de pastores, de otra clase de servidores, pero todos, dice la Biblia, somos parte del cuerpo de Dios y todos hemos sido diseñados para servir. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10 dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Esta palabra nos quiere decir que lo que nosotros tenemos, el don, las capacidades, la forma que tenemos de ministrar, lo que recibimos de Dios, son formas de la gracia de Dios. No es formas que nosotros las hemos creado, sino Dios las ha creado en nosotros. Son formas y cada uno tiene una forma diferente. Por eso ustedes van a ver en el bosquejo un acróstico que dice la palabra forma, y cada letra quiere decir una particularidad de nuestra característica como persona que sirve a Dios. Por eso la palabra F, por ejemplo, va a significar nuestra formación espiritual. La palabra O va a significar las oportunidades que Dios nos da para servirle, los lugares y las maneras que tenemos para servir a Dios. La palabra R son los recursos que el Señor nos da, como la oración, como el ayuno, como la palabra, como indagar en el hebreo, en el griego, todo lo que va a servir para que nosotros nos formemos. La palabra M habla de mi personalidad, que vamos a ver en esta enseñanza que todos le servimos, pero como nuestras personalidades son diferentes, entonces como que el Señor nos pone en lugares diferentes y a hacer cosas diferentes. Y también la palabra A, que significa antecedentes, que también tiene que ver con nuestra manera de servir, de dónde venimos cada uno de nosotros, cómo nos llamó Dios, cómo nos encontró Dios, qué fue lo que tuvo que cambiar Dios en nuestra vida. Bueno, el número 1 de este bosquejo dice: Dios da a todo creyente dones espirituales. ¿Para qué? Para ser usados en un ministerio. O sea, no son para ser usados individualmente, solos, no somos llaneros solitarios, sino que todos somos usados dentro de un ministerio. Somos un cuerpo, dice la palabra de Dios, y entonces fluimos como un cuerpo, el cuerpo del Señor, y no somos iguales, pero fluimos dentro de una unidad espiritual. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 11, nos dice esto: todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Entonces, si leemos este capítulo anteriormente, vamos a ver que el Señor tiene muchas habilidades para repartir en el cuerpo. Tiene muchas capacidades de ser adoradores, gente que alaba, que canta, gente que ministra, que evangeliza, que ayuda a otras personas, que tiene capacidades de ser maestro, y en fin, ese mismo capítulo nos menciona todas las capacidades, pero sí tenemos que saber que no es que unos somos mejores que otros, ni menores, sino que a todos nos ha dado las habilidades el mismo Espíritu Santo. Él mismo ha repartido a cada uno según las necesidades.
y el que las entrega entonces es el Espíritu de Dios. Número 2, tu corazón describe tus deseos, esperanzas, intereses, sueños y ambiciones. Ahí tienen para completar la palabra ambiciones. Y Proverbio 27:19 dice: como el agua refleja el rostro, así el corazón del hombre refleja al hombre. Entonces, desde dentro de nuestro ser hay cosas que pone Dios, capacidades, anhelos, deseos. Algunos tienen un llamado a ser misioneros, otros tienen un llamado a ser personas que ayudan a los niños, a la gente necesitada. Y bueno, todo eso sale de adentro de nuestro corazón y se empieza a reflejar, se empieza a notar esa característica, esos rasgos en nuestro nacimiento espiritual. Porque aparte de tener nuestro nacimiento físico, tenemos un nacimiento espiritual. El Señor dijo que el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Y también dijo que a todos los que creyeron en Jesús y le aceptaron en su corazón, Él les ha dado la potestad de ser hijos de Dios. Entonces ahí se nace de nuevo espiritualmente. Y entonces empezamos a reflejar lo que hay en nuestro corazón y tenemos ambiciones, pero ambiciones santas. Ambiciones que a veces nos preguntamos de dónde salió este deseo tan grande de servir a Dios, de ayudar a la gente, de alentarla, de darle palabra, de entristecernos por los que están mal, de entristecernos por los que tienen problemas con sus hijos, con sus matrimonios, con su salud, o que no pueden cambiar un hábito que no es bueno. Todo eso empieza a salir de nuestro corazón y empieza a reflejar lo que somos, lo que Dios ha hecho con nosotros, que ha hecho una nueva criatura en Cristo Jesús. Se nota todo lo que somos por dentro, en nuestra cara, en nuestro rostro y en nuestra manera de ser. 3. Habilidades son talentos naturales que Dios te da al nacer. Romanos 12:6 dice: Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades, según lo que Él quiso darle a cada uno. Qué tremendo, ¿eh? Y alguno quizás está pensando, ¿y cuál es mi don? ¿Cuál es mi capacidad? Pero cuando nosotros empezamos a servir a Dios, lo vamos a encontrar, lo vamos a descubrir a ese don. Y quizás ese don va a ser un don temporal, porque va a venir otro don mayor. Y a medida que crezcamos en el Señor, que maduremos en el camino, que lo conozcamos, que le sirvamos, vamos a ir teniendo diferentes dones. Por ejemplo, cuando yo conocí al Señor, lo primero que Dios me llamó a hacer, o lo que yo sentía de hacer, era cantar al Señor alabanzas. En esa oportunidad todavía yo no me desarrollaba espiritualmente, pero eso fue lo primero. Y después el hecho de empezar a hacer reuniones con las mujeres, después hacer reuniones en la iglesia, tener una capacidad organizativa, tener capacidad para crecer en el ministerio. Son todas cosas que Dios las va dando como Él quiere y como Él lo considera y lo necesita. Es importante que nosotros sepamos que todo nuestro servicio lo hacemos porque hemos recibido al Espíritu de Dios. Y con el Espíritu de Dios empezamos a descubrir, otros empiezan a descubrir el don de intercesión, el don de oración y de intercesión, y no pueden estar si no están permanentemente haciendo eso de la intercesión, poniéndose en la brecha por la gente, por el apóstol cuando está ministrando. Y todas esas cosas son dones que Dios nos ha dado. Y son para que las cumplamos funciones, no son para usarlas a veces, ocasionalmente, sino que cumplamos funciones dentro del cuerpo de Cristo. Si nosotros los dejamos guardados y hacemos nuestra vida, pero no las usamos, entonces se va a entristecer nuestro corazón, porque sabemos que tenemos un llamado para servir a nuestro Dios. Quiero decirles que hay gente que tiene personalidades diferentes, y según esas personalidades es como Dios también nos va a usar. Por eso el punto 4 dice:
Tu personalidad afectará cómo y dónde usarás tus dones. ¿Qué quiere decir esto? Y que algunos tienen un carácter más fuerte, otros tienen un carácter más dócil, algunos son fáciles de relacionar a las familias, a las gentes, a unos con otros. Por ejemplo, el apóstol Pablo, todos sabemos que tenía un carácter muy fuerte, muy impulsivo, y cuando él estaba yendo a Damasco para tomar prisionero a los del camino, como él le llamaba, que eran los cristianos, dice que en ese momento tuvo un encuentro con Dios y pudo convertir su corazón, pero siguió teniendo un carácter fuerte, firme, y Dios lo llevó ante reyes, ante magistrados, ante autoridades, tuvo que soportar cárceles, azotes, tuvo que soportar ciertas cosas, naufragios. En una oportunidad fue muy golpeado, pero se levantó y volvió a entrar a la ciudad para seguir predicando. No lo hubiera podido hacer si no hubiera tenido esa personalidad que lo caracterizaba al apóstol Pablo. Tenía un carácter muy fuerte. Y habían otros que tenían carácter para ir a la intercesión, como Rode, como el grupo de mujeres que estaban en esa casa orando para que Pedro no fuera llevado al otro día para morir. Entonces, según las personalidades, es como el Señor va usando nuestra vida. Algunos, como Bernabé, por ejemplo, cuando la iglesia no creía que Saulo se había convertido y le tenían temor, fue Bernabé, se unió con la gente. Bernabé era un hombre muy humilde, pero un hombre relacionador por su carácter, por su forma de ser. Entonces, el servicio, a veces nosotros queremos hacer lo que hacen otras personas y es como cuando uno encuentra una tienda y ve una ropa, ve un maniquí con su ropa muy bonita y uno dice, ay, eso es lo que yo quiero tener, a mí me gusta, pero cuando uno se lo pone, no le gusta cómo le queda a uno, dice, no, esto no, yo no me veo como en el maniquí o como en la foto o todo eso. Bueno, es porque las cosas, la ropa espiritual que vamos a usar va a estar adecuada a nuestra manera de ser, a nuestra formación, cómo nos criamos, cómo nos educamos y también cómo luchamos y perseveramos en los caminos del Señor. Tiene mucho que ver eso, la actitud, el esfuerzo. Nunca tiene que ver las gentes. Nunca pienses que te van a poner al servicio, o sea, que vas a depender de las personas, sino que nosotros dependemos de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Si Él quiere que estemos en un lugar, en un ministerio, en una actividad, lo vamos, tarde o temprano va a pasar porque Dios nos conoce desde que estábamos en el vientre de nuestra mamá. Número 5. Tú serás formado a través de todas tus experiencias. Segunda de Corintios capítulo 1 verso 4 dice, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, ¿para qué? Para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Y bueno, no nos gustaría a veces pasar por cosas, ¿no? Pero cuando nosotros pasamos por un problema de salud o un problema en el matrimonio, en el hogar o en lo que sea que nos toque pasar, es verdad que cuando nos toca ministrar a una persona que está pasando lo mismo, tenemos todas las palabras, tenemos toda la experiencia, tenemos toda la compasión para poder ayudar a esa persona, que cuando no lo hemos sufrido, a lo mejor oramos y hasta le decimos, no seas tan exagerado, o eso ya vas a salir, no tenés que ser tan exagerado, pero cuando uno lo ha vivido, lo ha pasado, entonces le dice, yo estuve en esa situación, yo la pasé y se sale, tenés que seguir insistiendo, yo te voy a ayudar, voy a orar por vos. Entonces las experiencias, en los procesos que Dios nos hace o nos permite que vivamos, pero que Él nos está cuidando, porque el versículo decía que Él nos consuela a nosotros cuando estamos en tribulaciones. Y si alguno no ha visto ese consuelo, es porque no lo ha buscado en Dios. No ha orado para que Dios le dé ese consuelo. A veces nosotros nos molestamos, decimos, Dios, ¿por qué a mí? O le decimos a los pastores o a los hermanos, ¿por qué yo? Pero tenemos que buscar en el Espíritu Santo el consuelo que es para nosotros. Y entonces vamos a ser fuertes,
en nuestra necesidad. Podemos ayudar a otros por nuestras experiencias buenas y experiencias difíciles. Usar mi perfil, mi forma de ser para servir a otros, usar mi forma de ser es ser llamado a tener un ministerio. Es decir, como yo soy, Dios me va a usar. A otro hermano, a otra persona lo va a usar como es. Y Dios ya tiene preparado el lugar, las cosas que va a hacer, cómo lo va a hacer. Todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. El corazón de un siervo es el que va a revelar la madurez que tiene en el Señor. Es decir, si nuestro corazón aprendió, si nuestro corazón ya no reacciona como antes, sino que es humilde, se somete, se sujeta, espera en Dios, está revelando que ya no es el mismo. Por ejemplo, el apóstol Pedro, antes de que viniera Pentecostés, cuando a Jesús lo llevaban prisionero, dice que sacó la espada, o sea, llevaba 3 años caminando con Jesús y todavía andaba con la espada ceñida en su cinto. Y eso era una manera de ser que le mostraba que todavía faltaba madurez, y cortó la oreja del siervo del centurión. Pero cuando el Señor obró en Pedro y lo llenó con el Espíritu Santo en Pentecostés, Pedro era diferente, era distinto. El corazón fue demostrando la madurez que alcanzó por el Espíritu de Dios. Dice la palabra en Mateo 20, 27 y 28. El que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo o servidor, pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para que servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Esto quiere decir que nosotros a veces nos equivocamos, porque nuestro servicio para el Señor, para la iglesia, no es para destacarnos nosotros, no es para que nosotros, como en otros tipos de organizaciones, son los que mandan, son los que se imponen, son las personas que toman el control de todo, sino que nosotros al revés, servimos a todo el mundo y por eso somos el primero. Para poder ser líderes tenemos que nosotros ir atrás en vez de ir adelante, ir atrás, ir ayudando, levantando, fortaleciendo, y entonces todos vamos aprendiendo de nosotros. No nos tenemos que equivocar, es muy importante. El Señor dice la palabra que Jesús dejó su gloria, su lugar maravilloso. Él nunca fue de este mundo, Él es del reino de los cielos, Él no es de acá, pero Él dejó toda su gloria y vino solamente a morir por nosotros y a enseñarnos este nuevo estilo de vida que estamos aprendiendo, el estilo de un verdadero adorador, de una persona que sabe para qué está en la tierra, y Jesús supo para qué vino a la tierra. Características de los verdaderos servidores, y ya vamos a ir terminando. ¿Cuáles son las características de los verdaderos servidores? Bueno, los verdaderos servidores hacen todas las tareas con igual dedicación. Colosenses 3:23 dice: hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie de este mundo. Muchas veces te va a tocar ser la persona que hace la apertura de una reunión, o que le toca cantar, o que le toca hacer algo muy destacado. Y lo vas a hacer con muchas ganas, te vas a poner la mejor ropa, vas a estar muy entusiasmado, le vas a decir a todos: me va a tocar a mí hacer eso. Pero otras veces te va a tocar ayudar a ordenar la iglesia, ayudar a que llegue una persona a la reunión que no tiene medios para venir, ir a ver a alguien que justo se descompuso, se enfermó en el momento en que te estabas arreglando para ir a la iglesia. Te van a pasar cosas y a todas las tenemos que hacer con el mismo entusiasmo, con el mismo interés. Un verdadero servidor hace la tarea que le toque hacer, sea la que sea. Así le toque llevar pañuelos a los que están
llorando en la reunión, siendo tocados por Dios, le toca llevar pañuelos o le toca prestarle la ropa para que se bautice. Lo que sea que te toque, tenés que hacerlo con el mismo entusiasmo que si estuvieras haciendo lo que más te gusta hacer dentro de la obra de Dios. Entonces, los verdaderos servidores hacen lo que tienen que hacer siempre con la misma dedicación. Los verdaderos servidores no buscan protagonismo. Esto es algo muy importante. Gálatas capítulo 1, verso 10 dice: ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los hombres? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo, dijo Pablo. Entonces, a veces uno se frustra cuando uno ha hecho algo y nadie le dice qué bien que lo hiciste. Qué linda tu palabra, o qué lindo lo que hoy te tocó hacer. Y hay personas que se frustran porque es como que necesita su alma eso. Pero sin embargo, cuando uno está sirviendo a Dios, tiene que solamente escuchar la voz del Espíritu Santo, que le diga: bueno, bien, buen hijo, buen siervo, hiciste muy bien las cosas, estoy contento, pero no de las personas. Porque cuando nosotros buscamos eso, realmente es nuestro ego lo que se está tratando de destacar. Entonces, los verdaderos servidores no buscan protagonismo. Qué feo cuando a veces se hizo todo un programa, una reunión, un evento espectacular y se empiezan a nombrar, y qué lindo que estuvo esta parte y qué lindo que estuvo la otra, y ahí está uno de los que hizo algo y dice: ¿a qué hora me nombran? ¿A qué hora dicen mi parte? Y no dicen nada, y eso Dios mismo lo permite para que nosotros seamos formados como servidores de Dios. Los verdaderos servidores no se molestan por lo que otros servidores hacen. Los verdaderos servidores no se molestan por lo que otros servidores hacen. Romanos 14:4 dice: ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor. Entonces, cuando nosotros estamos muy atentos a los errores, a las falencias de otra persona, estamos juzgando. Y el Señor dice que cuando nosotros juzgamos, a veces tenemos una paja en el ojo y queremos quitar la viga del ojo ajeno. Nosotros tenemos que mirar hacia adentro, hacia nosotros. Y si alguien no estuviera haciendo algo bien o le estuviera costando hacer algo para servir a Dios, nosotros tenemos que alentarlo, ayudarlo, animarlo, fortalecerlo, pero nunca decir: vos no sabés hacer eso, no te sale bien y nunca lo vas a hacer bien. Es muy triste cuando nosotros catalogamos a las gentes. Hay veces que las personas vienen desanimadas por circunstancias de la vida y entonces se ponen a hacer algo y les está costando, pero lo están haciendo, pero vinieron, pero lo intentaron. Nosotros tenemos que ayudar a que todos salgan felices y como nos gustaría que hagan por nosotros, así nosotros hacer por los demás. Qué maravilloso que es que Dios nos haya escogido para servirle a Él. Nosotros a lo mejor no alcanzamos otras metas en la vida según la edad del que esté escuchando. Quizás algunos están estudiando y ya tienen propósitos logrados, pero esta meta, la de servir a Dios, es la más maravillosa de la vida, porque hay muchas personas que vos la vas a ayudar y después van a ser tremendos evangelistas, misioneros, predicadores, gente que ayuda a otros matrimonios, a personas depresivas, con hábitos que no son buenos. No sabes a quién estás ayudando, no sabes a quién le estás hablando, no sabes en quién estás sembrando la semilla del Evangelio. Es importante que lo hagas bien, porque no sabemos lo que Dios está tratando de hacer a través de nuestra vida. Servir a Dios es lo más maravilloso, es parecernos a Cristo Jesús. Y vamos a cerrar esta enseñanza en esta oportunidad
con una oración para que el Espíritu Santo nos haga comprender mejor estas palabras. Te damos gracias, Padre, porque en este día, Señor, tú nos has hablado al corazón, nos has hecho recordar que tenemos una forma, que tenemos una identidad, que tú nos has provisto todo lo necesario para que podamos desarrollar lo que tú has puesto por gracia dentro de nosotros, y que no lo dejemos de hacer, que cada día lo hagamos mejor, que cada día nos esforcemos por dar eso que en lo que fluimos, Señor, que podamos ayudar a nuestro prójimo, porque como estamos diciendo este tiempo, esa es nuestra manera de adorar, es nuestra adoración, es amarte con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, porque tú amas a los que están perdidos, y cuando nosotros te servimos ayudando a esa gente, estamos adorándote, es nuestro estilo de vida. Te damos gracias y oramos, Señor, para que todos los que estén escuchando estas enseñanzas puedan tener una transformación, un cambio, una liberación, un renuevo, para que podamos servirte todos juntos como el cuerpo de Cristo que somos acá en la tierra, como los embajadores que somos del reino de los cielos. Que lo hagamos con poder, con madurez, con autoridad, con amor, Señor, tal cual el ejemplo vivo que fue Jesucristo lo hizo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga abundantemente.